El documental Raíces Perdidas, el corto documental, trata de la pérdida cultural del pueblo madí tras varios conflictos bélicos, golpes de Estado y así en Uganda, ¿no? Desde la independencia de Reino Unido hasta el 1987, que está Museveni como actual presidente, desde 1987 hasta la actualidad. En esa época hubo varios conflictos con Idi Amin, Obote y varios presidentes y dictadores que hubo, ¿no? Y entre guerras, conflictos, pues hubo mucha migración del mismo pueblo madí, que está dividido entre Sudán del Sur, Congo y Uganda, y el norte de Uganda. Hubo migraciones que tuvieron que asentarse en campos de refugiados. Primero los ugandeses en Sudán como refugiados y hoy en día los subsudaneses en Uganda también como refugiados. Y cómo esta migración mezcla con otras etnias, bueno, pues muchas limitaciones a la hora de interactuar entre ellos y así, pues como causa, no, a ver, sí, pues como consecuencia de todo esto, ¿no? Pues vimos que hay una pérdida cultural de la propia identidad madí y va un poco sobre eso. Luego hay un giro, que es lo que nos pasó a nosotros en el propio viaje, que íbamos con la idea de que hay que recuperar estas culturas y hay que mantenerlas. Y ya en el mismo viaje, de hecho no íbamos con esa idea inicial, pero allí vimos que, bueno, pues hay que recuperar y hay que mantener, pero bueno, hay ciertas cosas que tal vez haya que cambiar, ¿no? Como el trato a las mujeres o la voz que se le da. Y de esto se trata. Bueno, pues teníamos cierta documentación, sobre todo por Aritza Sparren, que bueno, vive allí, en Moyo, en Uganda, y tiene un proyecto de una escuela de música, de Bora Music Project. Y ese fue un poco el contacto que teníamos en Uganda y de donde recibíamos toda la documentación e información, ¿no? Pero bueno, una cosa es recibir con una fuente y con cierto sentido, que era la identidad cultural y eso, y otra cosa es llegar ahí, vivirlo, escuchar a más personas, escuchar a mujeres también, ¿no? Y eso nos abrió, bueno, pues otra ventana y otra temática más que tratar que veíamos como necesaria. Eh, el trato, pues, al final, como muchos países que al final tienen un papel secundario las mujeres en la sociedad, sobre todo en la visibilidad, no en la sociedad, porque al final seguramente serán las que más trabajen, las que más cosas hagan, incluso para mantener la cultura, ¿no? Porque son las que cocinan, las que guardan las canciones, las que guardan las historias, pero como no tienen tanta visibilización pues en la sociedad, pues ahí es donde parece que se está perdiendo la cultura, pero bueno, realmente donde sí existe y donde sí se mantiene es en la voz de las mujeres. Y eso es un poco lo que veíamos necesario contar también. El motivo por el que grabamos esta película también es un poco que después de todos estos conflictos que he comentado, ¿no? Que hay un estancamiento de actividad y bueno, sobre todo de los hombres, ¿no? Que dejan de hacer todo, pues no trabajan, no están en casa y sobre todo lo que hacen es conversar, pues, estar, juntar y hablar. Y al final la peli también es eso, son varias conversaciones. Por un lado hay esos diálogos entre tres personas, sobre todo Grace y John, que son uno de los protagonistas de la primera parte. Grace es un sacerdote que ya tendrá cerca de 60 años, ¿no? Y John es un periodista más joven que está un poco también junto a Grace buscando pues, lo que había pasado y lo que está pasando hoy en día en los campos de refugiados. Y eso, Grace nos cuenta su propia experiencia en primera persona de las guerras y John es el que está un poco al lado recabando un poco de información y el que quiere saber qué está sucediendo hoy en día, ¿no? con esa pérdida cultural. Iba a decir algo más. Bueno, o sea, que, que la película al final trata, por un lado, de diálogos, como he dicho, y conversaciones a tres, y por otro lado están las reflexiones internas. La película está dividida como visualmente también en dos partes. Una es la realidad, las que vemos trabajando en la calle o las conversaciones estas que están tratadas normal,
Y luego lo que sí quisimos es como adentrarnos un poco en sus reflexiones y para ello buscamos como un espacio negro iluminado solo con un color que reforzase un poco lo que cuentan. Ahí pues están Grace, que está iluminado en rojo, que es quien cuenta un poco la guerra, en primera persona. Está John, que está iluminado en azul, un poco como... También porque tiene un punto de vista pesimista de lo que está sucediendo con esta pérdida cultural. Luego tenemos a Mokomiko Estela, que es una niña de 14 años, bueno, que se está dando cuenta, ¿no? Ahora de la cultura, que es lo importante que es para ella, lo que quiere mantener, pero también un poco lo que le gustaría cambiar, ¿no? Porque, de hecho, en la misma conversación se daba cuenta de cosas hablando con nosotros y nosotros dirigiendo. Y ella lo tenemos en verde, un poquito como, bueno, pues como el cambio, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos a Rutensia, que es una profesora que ella sí que es consciente de la necesidad de dar más voz y más visibilidad a las mujeres en la sociedad madí y en la sociedad en Uganda en general. Y ahí ya la tenemos, bueno, pues, de morado y rosa, ¿no? Pues está la escuela de música, por un lado, y nuestra idea inicial era hacer un documental inicial de 5 años antes sobre la historia, bueno, de cómo iba surgiendo esta escuela de música y cómo estaba afectando a la sociedad. Pero antes que esto, lo que veíamos necesario era contar el contexto de por qué se crea este proyecto allí. Y los motivos son las dos cosas, ¿no? Por un lado está la de mantener esa cultura suya dentro, teniendo la música también como parte de la cultura, como parte importante de la cultura. Y por otro lado está la parte también de trabajo en igualdad, trabajo equitativo entre hombres y mujeres. En una banda de música, en la escuela de música, pues tocan lo mismo, tocan que es trompeta, da igual que sea mujer, hombre, y tocan lo mismo, ¿no? Y hay un trabajo y una colaboración en común entre hombres y mujeres que, bueno, pues que tal vez en la propia sociedad no lo tengan. Y la importancia de la escuela, bueno, pues es esa, pero el documental no se ve nada de la escuela de música. Y la música, pues al final, cuando hablamos de lo que habría que mantener en la cultura y así, sí que tiene cierta presencia, pero, pero al final el documental no va de eso. El documental va un poco del contexto de por qué queremos, o sea, qué queremos contar y qué queremos que se sepa para que la gente vea necesaria un proyecto como Buria Music Project en Uganda. Vale, toda la primera parte del corto es un poco para entender qué cosas han sucedido para que se haya perdido esta transmisión cultural, ¿no? No sé, yo creo que podría servir para la gente que lo vea, incluso porque al final estamos contando el pueblo madí, pero podría ser cualquier otro pueblo africano, ¿no? Es muy, sí, es muy extrapolable a cualquier situación de otros pueblos minoritarios también en África. Y en África y en otros muchos sitios. Y yo creo que, bueno, pues que al final en esta primera parte del corto se verbaliza el porqué de esa falta de transmisión. Yo creo que se puede servir para, por ejemplo, para que los campos de refugiados le dé importancia también a las culturas, a las diferentes culturas de dentro de una nación que es al final impuesta por los occidentales, porque al final África está dividida después, ¿no? Y como los madís que están en Uganda, en Sudán del Sur, y está dividido ahí, pues como decidieron los occidentales. Y, y yo creo que a la hora de agruparlos también en campos de refugiados y dejarles hacer, pues se puede ver que habría que respetar algo más que el pasaporte y también mantener en esos sitios. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, de lo que podemos ver en el corto. Y la segunda parte, que es un poco más dirigida al papel de la mujer en la sociedad, creo que bueno, esto podría servir hasta para aquí, muchas cosas, ¿no? De cómo habría que darle mucha más voz a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, porque tenemos que vivir con otro ritmo también.
Allí, al final, nosotros íbamos con ritmo de aquí y a la hora de ir ahí, pues los horarios, el ritmo es otra historia. Es verdad que gracias a eso también tuvimos igual mucho más tiempo para pensar, que aquí nos falta para reflexionar de lo que estamos haciendo y para pensar. Y gracias a eso pues también hubo cambios en el propio documental y hubo, bueno, creo que hubo otras aportaciones, ¿no? Pero como reto, bueno, pues al principio es hacerse a su propio ritmo, hacerse a sus historias. No sé, que no puedes llevar pensado desde aquí. O sea, tenemos una visión, al final somos unas personas blancas que vivimos en Occidente y con una visión desde aquí, ¿no? Porque no habíamos estado, Arid sí que vive allí y él al final nos dio mucha información y sacaba mucha información y nos pasaba, pero ninguno de nosotros habíamos estado antes en Uganda y vivirlo ahí, pues tienes que adaptarte a la situación, a las historias, a su manera de ver el mundo, porque no es igual que la nuestra. Y al final lo que queremos es respetar en el documental de cómo ven ellos y al final tendríamos que adaptarnos a eso, ¿no? Y al final yo creo que no deja de ser un poco condescendiente desde un punto de vista de aquí, ¿no? Pobres, todo lo que han sufrido, lo que han pasado y no deja de ser un poco un punto de vista condescendiente, pues, tanto como primero al pueblo en general y luego ya más hacia las mujeres. Pero bueno, yo creo que lo importante es también ser consciente de eso y adaptarte a eso y aprender, sobre todo, a no ser así y empatizar con ellos, ver un poco desde su punto de vista cómo viven ellos, cómo entienden ellos la vida, y intentar ser lo más respetuosos posible a la hora de plasmarlo, ¿no? En un documental, en un trabajo como este. Bueno, nosotros, o sea, a la hora de dirigir este documental, ¿no? A la hora de crear, no quisimos intervenir de más, o sea, que sí que queríamos y mantenerlo un poco de qué tendrían o sea, qué información queríamos coger, ¿no? De todo aquello y decirles un poco de, bueno, nos gustaría que hablaseis de esto y tal, pero no queríamos intervenir demasiado en sus conversaciones. Dejamos hacer y luego sí que al final en edición te enfocas en algo, ahí también pierdes y decides, ¿no? De la importancia que le quieres dar tú. Pero es verdad que no quisimos intervenir demasiado, entonces lo que se oye, lo que se ve, como son conversaciones que tampoco hay mucha acción, ni mucha dirección, ni, ni mucha edición después, ¿no? Sí que hay algo, pero creo que fuimos bastante respetuosos. Aun y todo, pues siempre tienes el riesgo joder, decides tú de qué se queda al final en un documental, en un corto documental de 25 minutos. Y, y el reto es eso, ¿no? De plasmarlo pues, lo más fielmente posible pues, dentro de lo que ellos han contado, de cómo lo han querido contar, qué querían ellos de que quedase, ¿no? Reflejado. Y luego, por otra parte, está el riesgo también claro, al buscar ese entorno, al buscar ese entorno un poco cerrado, de lo que os comentaba, de íntimo, oscuro, iluminado poquito, en esas conversaciones sí que las reflexiones, sobre todo de las mujeres, eran como muy abiertas hacia nosotros, pero luego también, claro, poner ese documental, proyectarlo allí mismo o que escuchase pues, la propia familia de Mocomico de 14 años o los compañeros de trabajo de Rutensia, ¿no? Pues también dices, joder, ¿hasta qué punto le puede afectar que en ese momento de intimidad, lo que nos han contado nosotros abiertamente, que igual no pueden expresarse así también abiertamente ellas ahí en público, ¿no? Entonces, pues también está ese reto de, bueno, queremos contar y queremos que sea escuchado aquí y como quieren ellas, pero luego si llega ahí también que, bueno, pues que no sea algo que les dañe, ¿no? O que dañe su imagen o que les perjudique con su entorno, porque había frases y había ciertas sentencias que ellas hacían que seguramente ahí abiertamente no pueden hacerlo.
el motivo por el que hacemos también documentales y queremos dar esta información es porque es una herramienta de sensibilización para darles voz a toda esta gente. En nuestro caso, pues está enfocado desde el proyecto Burra Music Project y la ONG Solidarios con Arua, que es quien trabaja en este entorno, pero bueno, son historias universales, ¿no? Son historias que suceden en otros sitios y queremos dar voz y hemos escogido este territorio y este pueblo, pero que podría ser de cualquier otro pueblo africano en este caso. Pues allí, al final es a quien más te debes y con quien quieres que se queden a gusto y contentos y reflejados. En principio tuvo buena acogida. Teníamos miedo de eso, ¿no? Pues lo que comentaba antes de cómo, porque incluso pensamos de hacer otro montaje quitando algunas frases de Rutensia o de Estela, que al final es menor de edad, pero no, al final le enseñamos a Aritz, que es el que vive ahí, tiene más contacto, él dijo que no, se muestra que tampoco hay nada, o sea, que creía que era todo muy respetable y que no habría ningún riesgo y entonces se mostró tal cual y les gustó y al final es a nosotros lo que más nos satisface, ¿no? De un documental, que cuando llegas a cualquier sitio y te abren sus puertas de sus casas, te cuentan sus vidas y que luego se sientan reflejados en el documental al final, ¿no? Para nosotros es lo que queremos hacer y lo que más nos satisface. Y aquí, bueno, pues ha tenido su recorrido en festivales que es curioso porque donde más nos han cogido son en festivales de África. Entonces también para nosotros era importante eso, porque sí que hemos hecho parte para que la gente de aquí se sensibilice, pero también hemos hecho parte para que ellos se manifiesten y que les sirva dentro de su propio pueblo. Entonces, bueno, pues ha tenido ese recorrido y estamos contentos con él.